Este no es un ciclo económico más. Es el mayor experimento financiero de toda la historia humana. Y lo más inquietante es que casi nadie se ha dado cuenta de que está viviendo dentro de él. La deuda pública, privada, familiar y corporativa ha alcanzado niveles que ninguna civilización anterior pudo siquiera imaginar. Los gobiernos piden billones como si fueran centavos. Los bancos centrales crean dinero con un simple clic, y millones de familias hipotecan 30 años de su vida con la misma naturalidad con la que hacen la compra semanal. Nos han hecho creer que la deuda es normal, que es inofensiva, que siempre ha estado ahí, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Porque la deuda nunca fue solo un mecanismo financiero. Fue, es y seguirá siendo una herramienta de poder, un arma de control, una bomba de tiempo esperando la chispa adecuada. Y cuando esa chispa se encienda, porque inevitablemente lo hará, la pregunta no será si el sistema colapsará, sino cuándo y quiénes serán los que paguen el precio de su reinicio. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender cómo llegaste hasta este punto, tienes que mirar mucho más atrás, más allá de los bancos, los gobiernos y los números que ves en tu cuenta. Tienes que remontarte a las raíces de la deuda misma. La deuda es tan antigua como la civilización, y en sus orígenes no se parecía en nada a lo que conocemos hoy. Miles de años antes de Cristo, en las llanuras de Mesopotamia, los seres humanos ya registraban lo que debían. Pero lo curioso es que las primeras tablillas de arcilla no contenían poemas, ni leyes, ni relatos épicos. Eran simples registros de deuda. En esos pedazos de barro cocido, grabados con escritura cuneiforme, quedaban plasmados los nombres de las personas, la cantidad de grano que habían pedido prestado o el número de animales que debían devolver. Esas tablillas eran los primeros libros de contabilidad del mundo, y con ellas nació algo que cambiaría la historia para siempre. La confianza escrita, la promesa de pago, la obligación moral y social de cumplir. En aquellas sociedades primitivas, la deuda no era solo una herramienta económica, era algo sagrado. Los templos funcionaban como bancos, los sacerdotes como garantes y los reyes como supervisores del equilibrio entre acreedores y deudores. Si una familia debía demasiado y no podía pagar, su libertad o su tierra podían pasar a manos de otros. La deuda era poder, y quien controlaba las deudas controlaba el destino de las personas. Pero incluso entonces los antiguos comprendían algo que los líderes modernos prefieren ignorar. Entendían que un sistema basado únicamente en la deuda tenía un límite, que si el peso de las obligaciones caía sobre demasiadas personas, el tejido social comenzaba a romperse. Por eso, cada cierto tiempo, los reyes proclamaban un jubileo, un perdón general de deudas. Era una especie de reinicio divino del sistema financiero. Imagina lo que eso significaba. De un día para otro las deudas se borraban, los esclavos por obligación recuperaban su libertad, las tierras volvían a sus dueños originales. Era una manera de restaurar el equilibrio y evitar el colapso. Era como si la sociedad entera presionara el botón de reinicio para poder seguir existiendo. Detrás de ese acto no había bondad desinteresada, sino sabiduría. Los antiguos sabían que ninguna civilización podía sostenerse si toda su población vivía eternamente endeudada. La deuda mantenía el orden, sí, pero demasiada deuda destruía ese mismo orden. Y si eso ocurría, el caos era inevitable. Piensa en lo que eso revela sobre la naturaleza humana. Desde los comienzos, los seres humanos descubrieron que podían utilizar la deuda para crear poder, pero también entendieron que si ese poder se extendía demasiado, terminaba devorando a quienes lo sostenían. Ese ciclo, crear, expandir, perdonar, reiniciar, se repitió durante milenios. Hoy, vivimos en una versión sofisticada de ese mismo ciclo, solo que sin el jubileo. Los templos fueron reemplazados por bancos, los sacerdotes por economistas y los reyes por gobiernos que rara vez admiten el peligro de un exceso de deuda. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si una sociedad acumula más obligaciones de las que puede sostener, tarde o temprano algo debe romperse. Y cuando ese momento llega, no se trata solo de números o balances, se trata de vidas enteras. Tal como en Mesopotamia, la deuda define quién prospera y quién se hunde. Pero esta vez, a diferencia de entonces, nadie parece dispuesto a presionar el botón de reinicio. Avanzando rápido en el tiempo, llegamos al Renacimiento, una era donde el arte, la ciencia y el dinero comenzaron a entrelazarse como nunca antes. Y aquí, en el corazón de Italia, surge un nombre que marcaría un antes y un después en la historia financiera del mundo: los Médici.
Tú seguramente los asocias con palacios, esculturas o el mecenazgo de artistas como Leonardo o Miguel Ángel, pero su verdadero legado fue mucho más silencioso y mucho más poderoso. Los Médici, una familia de banqueros florentinos, transformaron el concepto de deuda. Lo que antes se medía en granos o cabezas de ganado, ahora se contaba en oro, letras de cambio y promesas de crédito que viajaban entre reinos y repúblicas. Por primera vez, el dinero podía moverse sin moverse. Y eso cambió todo. Los reyes comenzaron a pedir préstamos para financiar guerras. Los papas solicitaban sumas colosales para construir catedrales que tocaran el cielo. Y los mercaderes, armados con papel y confianza, levantaban imperios comerciales sin disparar una sola flecha. Pero detrás de cada gran obra y cada ejército había una deuda. Una promesa escrita con la esperanza de que el futuro sería lo bastante próspero para pagar el pasado. Lo que pocos entendían era que cada préstamo tenía un costo oculto, el riesgo de colapso. España es el ejemplo más claro. En el siglo XVI, el imperio español era el más rico del planeta. Los barcos llegaban a Sevilla cargados de plata y oro del Nuevo Mundo, tanto que parecía inagotable. Pero esa abundancia creó una ilusión peligrosa, la idea de que el flujo de riqueza jamás se detendría. Y así, los reyes de España comenzaron a gastar más de lo que realmente tenían. Financiaron guerras interminables en Europa, sostuvieron ejércitos descomunales y construyeron palacios mientras los intereses de sus deudas crecían como una marea imposible de detener. Llegó un punto en que ni todo el oro del Nuevo Mundo podía cubrir los préstamos que habían contraído. La monarquía, que se creía invencible, se declaró en bancarrota no una, sino 4 veces en un solo siglo. Piénsalo por un momento. Un imperio inundado de oro, quebrado por sus propias deudas. Esa paradoja es una de las mayores lecciones de la historia económica. La ambición puede ser más cara que la pobreza, porque cuando un país o una persona gasta más de lo que puede sostener, el colapso se vuelve inevitable. Y aquí es donde se revela la primera gran enseñanza. Incluso los imperios más poderosos, incluso los que están bañados en oro, pueden ahogarse en sus propias promesas, porque la deuda no distingue entre reyes y campesinos. La deuda es una fuerza silenciosa que premia la prudencia y castiga la soberbia. Y mientras más poder tienes, más tentador resulta endeudarte creyendo que siempre podrás pagar. Así fue como Europa aprendió que el crédito podía levantar civilizaciones enteras, pero también destruirlas. Y aunque creas que esos tiempos quedaron atrás, la historia demuestra que el mismo patrón se repite una y otra vez, solo que con distintos nombres y nuevos protagonistas. La deuda ya no era algo entre personas, era un arma de poder entre naciones. En este punto de la historia, la deuda dejó de ser un contrato entre un deudor y un acreedor para convertirse en una herramienta geopolítica que movía ejércitos, cambiaba fronteras y decidía quién dominaba el mundo. Tú quizás lo intuías, pero pocas veces se explica con claridad. Las guerras modernas se ganan o se pierden tanto con soldados como con préstamos. Cada guerra del siglo XX estuvo financiada con promesas de pago. Los gobiernos ya no podían sostener conflictos solo con sus reservas, así que comenzaron a pedir dinero prestado en cantidades nunca antes vistas. Y con ello, el mapa político del planeta empezó a redibujarse. La deuda derrocó imperios, sostuvo regímenes y destruyó economías enteras. Pero el verdadero punto de quiebre ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. Europa estaba devastada. Ciudades enteras habían sido reducidas a escombros, y los países vencedores exigieron a los vencidos reparaciones imposibles. Alemania fue el ejemplo más claro. Bajo el Tratado de Versalles se le impuso una carga económica que equivalía a destruir su futuro. Era una deuda tan enorme que ni en varias generaciones habría podido pagarla. Imagínalo por un momento. Una nación entera obligada a pagar a sus enemigos sumas que excedían cualquier capacidad real de producción. Los economistas más brillantes de la época advirtieron lo que se avecinaba. Decían que ese castigo no solo empobrecería a Alemania, sino que también haría temblar la estabilidad del continente. Y tenían razón. En los primeros años de la década de 1920, Alemania cayó en una espiral de hiperinflación que aún hoy se estudia en las universidades del mundo. Los precios se duplicaban cada día. Los billetes perdían su valor en cuestión de horas. Los ciudadanos llevaban carretillas llenas de marcos de papel solo para comprar un pedazo de pan. El dinero dejó de tener sentido. La gente quemaba fajos de billetes para calentarse porque valían menos que la leña. Esa crisis no fue una simple consecuencia económica. Fue un trauma colectivo. Las heridas que dejó la humillación y la miseria fueron tan profundas que moldearon la mentalidad de toda una generación.
Ese colapso fue una de las semillas que más tarde alimentaría el resentimiento, el nacionalismo y finalmente el ascenso del régimen que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Todo eso comenzó con una deuda. Y aquí aparece una verdad incómoda. La deuda nunca ha sido solo un número en una hoja contable. Siempre ha sido una herramienta política, capaz de construir o destruir civilizaciones. Cada vez que una economía se derrumba, hay detrás una cadena de decisiones financieras que en algún momento cruzaron la línea del equilibrio. Después de ese desastre global, el mundo entendió que necesitaba un nuevo orden económico. Así, en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, representantes de 44 países se reunieron en un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Bretton Woods. Allí, en un hotel rodeado de montañas, se definió el sistema financiero que regiría al planeta durante las siguientes décadas. Estados Unidos había emergido como la gran potencia. Su industria estaba intacta, su economía en expansión y sus reservas de oro eran inmensas. De hecho, al final de la guerra, poseía casi 2/3 del oro del mundo. Ese poder le permitió imponer las reglas del nuevo juego. En Bretton Woods se decidió que el dólar sería el eje del sistema financiero global. Cada onza de oro valdría $35 y las demás monedas quedarían vinculadas al dólar. En teoría, la idea era simple: crear estabilidad. Un sistema en el que los países pudieran confiar en el valor del dinero y mantener el comercio internacional sin sobresaltos. Pero en la práctica, esa estabilidad tenía un precio: la dependencia. Desde ese momento, cada deuda nacional, cada préstamo internacional, cada bono emitido por un gobierno empezó a girar en torno a una sola promesa: que Estados Unidos mantendría la disciplina y respaldaría su moneda con oro real. Durante un tiempo pareció funcionar. Las economías crecían, el comercio florecía y el dólar se convirtió en el símbolo de confianza mundial. Pero la historia demuestra que la tentación de endeudarse siempre vuelve. Los gobiernos, al igual que las personas, caen fácilmente en el deseo de gastar más de lo que pueden sostener, convencidos de que el futuro siempre será capaz de pagar el presente. Esa ilusión de control, esa fe ciega en que la deuda puede expandirse sin consecuencias, ha sido una constante a lo largo de los siglos. Y aunque Bretton Woods pretendía ponerle límites al exceso, plantó también la semilla de una nueva era. Una era donde el dinero, la deuda y el poder quedarían ligados para siempre bajo una misma bandera. Para la década de 1960, el mundo parecía estar viviendo una época de expansión sin límites. Estados Unidos se había convertido en la potencia más grande del planeta. Su economía crecía, su influencia política abarcaba todo el mapa y su moneda, el dólar, era el símbolo de estabilidad global. Pero bajo esa superficie brillante comenzaban a aparecer grietas invisibles. Tú conoces esa sensación de abundancia que parece eterna, hasta que de pronto algo cambia y el sistema entero se tambalea. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante los años 60, el país empezó a gastar más de lo que podía sostener. Las guerras siempre son costosas, y la de Vietnam drenó recursos a un ritmo que pocos imaginaban. A eso se sumaron los ambiciosos programas sociales del presidente Lyndon B. Johnson, diseñados para reducir la pobreza y ampliar el bienestar. Todo sonaba noble, pero cada decisión tenía un precio que se pagaba con tinta y papel. Estados Unidos comenzó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con su oro. Y ese fue el error que el resto del mundo no tardó en notar. Los gobiernos extranjeros, especialmente Francia y otras potencias europeas, empezaron a preguntarse si los billetes verdes que acumulaban en sus reservas realmente valían lo que decían. Recuerda que en aquel entonces cada dólar estaba respaldado por una cantidad fija de oro, $35 por onza. Así que los países comenzaron a hacer algo lógico. Exigieron el metal físico a cambio de los papeles. Imagina la escena: barcos llenos de oro saliendo de Estados Unidos rumbo a Europa. Las bóvedas del tesoro comenzaban a vaciarse. La confianza se desmoronaba. El presidente Richard Nixon entendió que si seguían así, el sistema entero se desplomaría. Y entonces, en 1971, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la economía mundial. Cerró la ventana del oro. Desde ese momento el dólar dejó de estar respaldado por metal precioso. La promesa que había sostenido el sistema durante décadas se rompió en una sola noche. Ese fue el nacimiento del dinero moderno, el dinero sin respaldo físico, conocido como dinero fiat. Fue una revolución silenciosa. Nadie disparó un arma, pero el mundo financiero cambió para siempre. A partir de entonces, los gobiernos y los bancos centrales descubrieron algo que los antiguos reyes jamás habían soñado. Podían crear dinero de la nada, respaldado solo por la confianza. Y esa confianza, irónicamente, se convirtió en la nueva forma de oro.
El vínculo entre el dinero y el oro desapareció, y con él también desaparecieron los límites. La deuda dejó de ser un recurso finito para convertirse en una herramienta infinita. Los bancos centrales descubrieron que podían manipular las tasas de interés y controlar el pulso de la economía. Cuando el crecimiento se detenía, bajaban las tasas para incentivar el endeudamiento. Cuando aparecía una crisis, creaban más deuda para cubrir las pérdidas. Cada rescate requería más dinero que el anterior, y así nació el ciclo que aún hoy domina el mundo financiero: usar deuda para crear prosperidad, y luego endeudarse aún más para sobrevivir cuando esa prosperidad se desvanece. Cada crisis fue más grande que la anterior, cada solución más costosa y cada rescate más arriesgado. Hasta que en el año 2008 la bomba finalmente explotó. Lo que muchos recuerdan como la crisis de las hipotecas no fue simplemente un problema de vivienda. Fue una montaña de deuda construida sobre otra montaña de deuda. Un castillo de cartas sostenido por apalancamiento extremo, promesas vacías y una confianza ciega en que los precios nunca caerían. Los bancos habían convertido las hipotecas en productos financieros, los empaquetaron, los aseguraron con derivados y los vendieron por todo el mundo. Algunos llegaron a tener ratios de apalancamiento de 30-1, lo que significa que por cada dólar real que tenían prestaban 30. Bastó un pequeño temblor en la base del sistema para que todo comenzara a derrumbarse. El colapso fue devastador. Bancos centenarios se desplomaron. Fondos de pensiones desaparecieron. Millones de personas perdieron sus ahorros, sus casas y sus empleos. Los gobiernos intervinieron inyectando billones de dólares para evitar que el sistema se hundiera por completo. Fue una de las mayores transferencias de riqueza de la historia reciente. Y aquí llegó la paradoja más amarga. Quienes habían tomado los riesgos más imprudentes fueron rescatados, mientras que los ciudadanos comunes, tú, tus padres, tus abuelos, terminaron pagando la factura. Los gobiernos justificaron los rescates diciendo que era necesario para salvar la economía, pero lo que en realidad se salvó fue un sistema que protege a los poderosos y castiga a los que menos tienen. Desde ese momento quedó claro que la deuda ya no era un instrumento neutral. Era un mecanismo de poder, diseñado para mantener a flote a los grandes jugadores mientras el resto soporta el peso de las consecuencias. El mundo comprendió, aunque a medias, que la deuda se había convertido en el verdadero motor del sistema. Un motor que consume más combustible del que jamás podrá reponer. Y desde entonces, cada intento de arreglar la economía global ha seguido el mismo patrón: más gasto, más préstamos, más impresión de dinero. Lo que empezó en 1971 como una solución temporal terminó convirtiéndose en la base de todo el sistema financiero moderno. Un sistema que sigue funcionando, pero solo mientras la confianza persista. Desde aquel momento las cifras comenzaron a crecer a un ritmo tan acelerado que dejaron de ser preocupantes para convertirse en algo casi inimaginable. Tú quizás has escuchado hablar de la deuda global en las noticias, pero pocas veces se explica lo que realmente significa. En las últimas 2 décadas el endeudamiento del planeta se ha triplicado. En el año 2023 la cifra superó los 300 billones de dólares. Imagina por un instante lo que eso representa. Si juntaras todo el dinero, toda la producción, todos los bienes y servicios del planeta, aún así no alcanzarías a cubrir ni la 1/4 parte de esa deuda. La humanidad entera debe casi 4 veces más de lo que produce. Es una magnitud tan grande que deja de tener sentido, pero ahí está, sostenida por una sola cosa: la confianza. Gobiernos, empresas, familias, todos se han acostumbrado a vivir con deuda. Para los gobiernos, endeudarse se ha vuelto rutina. Para las corporaciones, una estrategia, y para los hogares, una necesidad. En apariencia, el sistema sigue funcionando. Las economías crecen, los mercados se mantienen, los bancos operan. Pero bajo esa superficie hay un desequilibrio monumental que pocos se atreven a mirar de frente. Algunas naciones ya cruzaron todos los límites imaginables. Japón, por ejemplo, tiene una deuda pública que supera el 200% de su Producto Interno Bruto. Eso significa que por cada dólar que su economía produce, ya debe más del doble. Y sin embargo, el país sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el sistema financiero global se sostiene sobre una ilusión colectiva. La creencia de que siempre habrá más crédito, más préstamos, más expansión. En Estados Unidos ocurre algo similar. Cada año se añaden billones de dólares nuevos a la deuda nacional sin que exista un verdadero debate político o social sobre las consecuencias. Es como si el número ya fuera tan gigantesco que nadie pudiera procesarlo. Las cifras dejaron de tener rostro, dejaron de tener peso moral. Y mientras tanto, la maquinaria sigue funcionando, imprimiendo dinero,
generando bonos, emitiendo promesas que alguien en algún momento tendrá que pagar. Las economías emergentes, por su parte, viven un riesgo aún más delicado. Muchas de ellas se endeudan en monedas extranjeras, confiando en que los tipos de cambio y las tasas de interés permanecerán estables. Pero cuando esas tasas suben, la realidad cambia de forma drástica. Lo que antes era manejable se convierte en una carga imposible. Los pagos se multiplican, las reservas se agotan y las crisis comienzan una tras otra. Lo más inquietante es que todo el sistema se ha transformado en un gigantesco acto de equilibrio, una cuerda floja sobre la que caminan los gobiernos y los bancos centrales, esperando que la ilusión de estabilidad dure un poco más. La estabilidad mundial, hoy en día, depende de la idea de que la deuda puede expandirse eternamente sin romper nada. Pero toda deuda, por más abstracta que parezca, tiene consecuencias reales. Cada dólar prestado es una promesa de trabajo futuro. Es tiempo que aún no se ha vivido, esfuerzo que aún no se ha realizado, riqueza que todavía no se ha creado. Y cuando las cifras se vuelven tan grandes que superan la capacidad de pago, el sistema entra en terreno peligroso. La deuda deja de ser una herramienta de crecimiento y se convierte en una cadena invisible que sujeta el destino de las próximas generaciones. Piénsalo así. Cada préstamo que se toma hoy, ya sea por un gobierno, una empresa o una familia, es un derecho sobre el trabajo de mañana. Y cuando ese mañana llega, muchas veces ya está hipotecado. Es el ciclo silencioso que mantiene el sistema en marcha. La deuda estimula el consumo, crea aparentes periodos de prosperidad, pero a la vez distorsiona la realidad. Hace que los precios suban, infla burbujas, redistribuye la riqueza hacia quienes están más cerca del poder financiero y deja al resto atrapado en una carrera sin fin. A lo largo de la historia, cuando las cifras se vuelven demasiado grandes para ser sostenidas, siempre ocurre lo mismo. El sistema se reajusta. A veces, ese reajuste llega en forma de impago, cuando un país o una institución simplemente deja de pagar. Otras veces ocurre a través de la inflación, cuando el dinero pierde valor y las deudas se diluyen en el tiempo. También puede llegar con una reestructuración, una manera elegante de decir que las reglas cambian porque ya nadie puede cumplirlas. Cada colapso económico del pasado comparte la misma raíz, la ilusión de que el endeudamiento puede continuar sin límites. Y sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que toda expansión descontrolada tiene un final. Las cifras pueden parecer abstractas, los gráficos pueden parecer distantes, pero detrás de cada número hay vidas reales, trabajadores, familias, generaciones enteras que cargan con las promesas rotas del sistema. Por eso, la deuda no es solo un tema financiero, es una historia humana, una historia de ambición, poder y olvido. Porque cada vez que una sociedad decide vivir del futuro, está hipotecando su libertad. Y tarde o temprano, llega el momento en que ese futuro exige ser pagado. En este punto de la historia, las consecuencias de la deuda están en todas partes, pero la mayoría de las personas simplemente no las percibe. Se han vuelto parte del paisaje. La deuda se ha vuelto invisible, como el aire que respiras o el agua que corre por las tuberías de tu casa. Está ahí. En cada transacción, en cada decisión económica, en cada número que aparece en las pantallas de los bancos centrales. Tú convives con ella todos los días, aunque pocas veces te detienes a pensarlo. Cuando el gobierno de tu país gasta más de lo que ingresa, no te llama para pedirte un cheque. Lo que hace es algo más elegante, más silencioso. Emite bonos. Esos bonos son en esencia promesas de pago. Los venden a bancos, fondos de inversión o gobiernos extranjeros. Y con ese dinero financian su déficit. De esa forma el Estado se endeuda sin que tú lo notes, pero la factura queda a tu nombre. Cada promesa emitida hoy se convierte en una obligación futura que alguien tendrá que pagar. Lo mismo ocurre a nivel personal. Cuando deslizas una tarjeta de crédito parece que estás pagando algo, pero en realidad estás pidiendo prestado. Es una ilusión perfectamente diseñada. El sistema te hace sentir poderoso al instante. Pero lo que realmente estás haciendo es hipotecar un pedazo de tu futuro a cambio de un momento de consumo. La economía moderna prospera gracias a eso. El apalancamiento, esa palabra elegante que significa usar deuda para crecer, se ha convertido en el motor del sistema. Pero el apalancamiento tiene una ley tan precisa como la gravedad. Cuando estás subiendo parece que flotas. Todo se expande, los mercados crecen, los precios suben, la prosperidad se siente eterna. Sin embargo, cuando la dirección cambia, esa misma fuerza que te impulsaba hacia arriba se vuelve aplastante. El peso de las deudas, los intereses y las obligaciones pendientes cae sobre todos al mismo tiempo. Esa es la dinámica que ha definido las últimas décadas de la economía global. El sistema financiero actual flota sobre promesas que podrían no cumplirse.
Y el corazón de ese sistema late en Estados Unidos, la nación que sirve como ancla del orden económico mundial. En el año 2024, su deuda nacional superó los 34 billones de dólares. 34 billones. Es una cifra tan grande que casi pierde sentido. Para entenderlo mejor, imagina esto. Cada contribuyente estadounidense carga en promedio con cientos de miles de dólares en obligaciones gubernamentales. Ese número no es estático. Crece todos los días. Y lo más alarmante es que los pagos de intereses de esa deuda ya son casi equivalentes al gasto total en defensa, el rubro más alto del presupuesto federal. En otras palabras, la superpotencia más grande del planeta está pidiendo dinero prestado simplemente para pagar los intereses del dinero que ya pidió prestado. Es un círculo vicioso disfrazado de normalidad. Y lo más inquietante es que este problema no es solo financiero, es también psicológico. Los políticos en todos los países adoran la deuda. Les permite comprar tiempo. Subir impuestos genera rechazo. Recortar gastos provoca protestas. Pero pedir prestado parece una solución indolora. Es una manera de aplazar el conflicto, de trasladar el costo al futuro. La promesa implícita es simple, que las próximas generaciones se encargarán de pagar lo que se decide hoy. Esa ilusión se sostiene mientras las tasas de interés se mantienen bajas. Cuando el dinero es barato, endeudarse parece inofensivo. Pero todo cambia cuando el costo del dinero aumenta. Eso fue exactamente lo que ocurrió a partir del año 2022, cuando los bancos centrales del mundo comenzaron a subir las tasas para intentar frenar la inflación desatada tras la pandemia y los estímulos masivos. De repente, el costo del servicio de la deuda se disparó. Los gobiernos se vieron obligados a destinar una parte mucho mayor de sus presupuestos solo a pagar intereses. Las empresas sintieron cómo sus préstamos se volvían más caros y las familias descubrieron que sus hipotecas y sus tarjetas de crédito comenzaban a consumir una porción creciente de sus ingresos. Lo que parecía invisible empezó a hacerse visible y lo que antes se sentía manejable empezó a volverse pesado. Lo paradójico es que este proceso se repite una y otra vez. La ilusión de que el endeudamiento puede sostenerse indefinidamente se desmorona en ciclos previsibles. Primero llega la expansión, luego la complacencia y después la factura. Y cuando el costo del dinero sube, la realidad económica se muestra sin filtros. Cada deuda pendiente se convierte en una carga inmediata, cada promesa impaga se vuelve una amenaza y cada gobierno debe enfrentarse a la pregunta que evita durante años. ¿Cómo sostener un sistema que depende de pedir más para pagar lo que ya debe? El problema, al final, es estructural. La deuda se ha convertido en la herramienta más poderosa del siglo XXI, pero también en su mayor debilidad. Es la cuerda invisible que sostiene al mundo moderno y al mismo tiempo el peso que podría hacerlo colapsar. La deuda es como un depredador dormido, silenciosa, inmóvil, casi inofensiva, hasta que abre los ojos. Mientras reposa, parece tranquila, incluso beneficiosa, pero cuando despierta se convierte en algo que puede devorar economías enteras. Tú lo has visto. Mientras el dinero fluye, la ilusión de control se mantiene y la deuda parece ser una herramienta para el progreso. Pero basta un pequeño cambio, una tasa de interés que sube, una moneda que se devalúa, una crisis inesperada, para que ese depredador vuelva a moverse. Y aún así, el mundo sigue alimentándolo. A medida que crecen los riesgos, las instituciones financieras, los gobiernos y las empresas continúan vendiendo la deuda como si fuera un camino seguro hacia la prosperidad. Es la gran mentira de las finanzas modernas, la idea de que la deuda es gratuita, infinita y sobre todo segura. Se repite una y otra vez como una fórmula mágica, mientras la historia grita lo contrario. Si miras hacia atrás, verás el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Cada civilización que confió ciegamente en la deuda terminó pagando un precio alto. Los romanos, los españoles, los británicos, los estadounidenses, todos siguieron el mismo guión con distinto escenario. Y lo que viene ahora no es un misterio. Si has estudiado la historia económica, sabes que cuando la deuda se acumula más allá de lo razonable, el desenlace siempre toma una de tres rutas. La primera es la inflación. Es el método preferido por los gobiernos porque actúa en silencio, como una marea que sube sin hacer ruido. Reducir el valor de lo adeudado devaluando la moneda. Es una forma elegante de pagar menos sin decirlo abiertamente. Cuando los precios suben un 10%, tus ahorros pierden exactamente ese 10% de su poder. El pan, la gasolina, la electricidad, todo cuesta más, y tu dinero rinde menos. Pero al mismo tiempo, la deuda del gobierno se reduce en la misma proporción. Es un impuesto invisible, disfrazado de crecimiento o de ajuste económico. Piénsalo así.
Cada vez que vas al supermercado y pagas más por lo mismo, estás contribuyendo sin saberlo a reducir la carga de deuda de tu país. Es un truco antiguo, casi perfecto, porque nadie lo percibe como una confiscación. Los gobiernos lo prefieren a cualquier otra opción, porque es políticamente más fácil que declarar un impago o renegociar con los acreedores. La inflación erosiona el valor real de la deuda, pero también erosiona la confianza, la base sobre la que todo el sistema está construido. La segunda ruta es la reestructuración. Es el momento en que los gobiernos reconocen que las cuentas ya no cierran y que las promesas deben renegociarse. En otras palabras, aceptar que la deuda no se puede pagar en los términos originales. Es una admisión disfrazada de solución. Lo vimos hace poco más de una década con Grecia, durante la crisis de la eurozona. Los tenedores de bonos, bancos, fondos y gobiernos se vieron obligados a aceptar pérdidas. Se cambió el calendario de pagos, se redujeron intereses, se prolongaron plazos. Fue un intento de ganar tiempo, pero en el proceso millones de ciudadanos perdieron su empleo, sus ahorros y su estabilidad. La reestructuración siempre se presenta como un nuevo comienzo, pero en realidad es una confesión colectiva. La economía ha estado viviendo más allá de sus posibilidades. Es una cirugía dolorosa que busca evitar una muerte inmediata, aunque deja cicatrices profundas. La tercera ruta es el impago, el default. Es la opción más drástica y también la más temida. Es cuando un país simplemente deja de pagar. La historia está llena de estos episodios. Argentina, Rusia, Venezuela, México, Ecuador y muchos otros. Cada uno de esos casos desató caos financiero, devaluaciones, pobreza, protestas y desconfianza. El impago es como apagar el interruptor del crédito. De un momento a otro, el flujo de dinero se detiene. Los mercados huyen y la economía se paraliza. Es el equivalente moderno de un colapso total de confianza. Ninguna de estas salidas es indolora, porque todas implican romper una promesa. Una promesa hecha a los acreedores, a los ciudadanos, al propio sistema. Pero si analizas las señales del presente, verás hacia dónde se inclina la balanza. Todo apunta a la inflación como el camino elegido. Es la ruta más fácil, la más lenta y la menos evidente. Los gobiernos endeudados la necesitan. Necesitan que el valor real de sus obligaciones se erosione para hacerlas manejables. Y ese proceso ya está en marcha. Lo ves cada día cuando los precios suben, cuando el alquiler se ajusta, cuando tu dinero alcanza para menos que el año pasado. Esa es la transferencia silenciosa. El costo se mueve desde el Estado hacia ti, los ciudadanos comunes. Tú, tus hijos, tus padres, pagan la factura sin siquiera recibir el aviso. Tus ahorros pierden valor. Tus salarios se estancan, tu poder adquisitivo se diluye, todo para sostener un sistema que depende de mantener las apariencias. Es el truco más antiguo del libro, un truco que siempre beneficia a quienes crearon la deuda y castiga a quienes la sostienen. La deuda al final no desaparece, solo cambia de forma, pasa de ser un número en un balance a ser una pérdida en tu bolsillo. Y mientras el depredador duerme, sigue creciendo. Alimentado por la confianza, por la costumbre y por la esperanza de que esta vez, de alguna manera, el final será distinto. Pero la historia, siempre paciente, siempre implacable, ya conoce el desenlace. Aquí llegamos a la visión final, el corazón oculto detrás de toda esta historia. La deuda no es solo economía, es poder. Detrás de cada cifra, de cada tasa, de cada rescate, hay una estructura que decide quién gana y quién pierde. Y en ese juego, los ganadores siempre son los mismos. Piensa en esto. Cada vez que el sistema se tambalea, siempre se rescata a los poderosos. Los bancos, las corporaciones y los gobiernos encuentran una salida. Pero las personas comunes, tú, tus vecinos, las familias que trabajan día y noche, son quienes cargan el peso del colapso. Cuando una crisis golpea, los bancos centrales inyectan billones para salvar instituciones financieras, pero no para rescatar vidas. Las corporaciones se reestructuran, despiden empleados y vuelven a empezar. Los políticos se retiran con pensiones aseguradas. Mientras tanto, los ciudadanos pierden sus casas, sus empleos, sus ahorros y su confianza. Lo que para unos es una recesión controlada, para otros es una tragedia personal. Y ahí está la verdad que rara vez se dice. La deuda, más que un instrumento financiero, es una herramienta de control. Por eso entenderla es vital. Comprender la deuda no es solo una cuestión de educación financiera. Es una cuestión de supervivencia. Si no ves la trampa, terminas viviendo dentro de ella sin darte cuenta. Te adaptas al sistema, trabajas más, produces más,
pero sigues atado a una cadena invisible. Y mientras crees que avanzas, lo que haces realmente es empujar la maquinaria que mantiene a otros en la cima. El sistema está diseñado con precisión. Cuando la deuda se vuelve insoportable, los poderosos rara vez pagan el precio. Tienen acceso a información, conexiones, abogados, regulaciones a su favor. Siempre hay una puerta de escape para ellos. En cambio, la gente común queda atrapada en la parte más baja de la pirámide, donde las reglas son distintas. Por eso, mirar la deuda desde fuera es mirar el reflejo del poder mismo. ¿Quién tiene derecho a equivocarse sin consecuencias? ¿Y quién debe pagar incluso por los errores ajenos? Entonces, la pregunta inevitable es, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cómo protegerte en un sistema que parece estar diseñado para mantenerte dentro? El primer paso es eliminar las ilusiones. Entender que la deuda no es neutral. Cada préstamo, cada política, cada rescate tiene un beneficiario y un costo oculto. Cuando alguien gana, alguien más paga. Y muchas veces, quien paga eres tú. El segundo paso es reconocer el patrón histórico. La deuda siempre termina por ajustar las cuentas. Ningún imperio, ninguna nación, ningún sistema ha escapado de ese destino. Roma colapsó bajo el peso de sus gastos militares. España se hundió por financiar guerras con oro ajeno. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todos han enfrentado el mismo ciclo. Expansión, endeudamiento, auge, colapso. Y ese ciclo, aunque cambien los nombres y las monedas, sigue vivo. Comprenderlo te permite anticiparte, pensar diferente y ver lo que otros no ven. El tercer paso es protegerte. Y eso no significa vivir con miedo ni esconder tu dinero bajo tierra. Significa construir riqueza real, aquella que trasciende el papel. Activos que mantengan su valor a través de los ciclos. Bienes, conocimientos, habilidades, relaciones y conciencia. Todo lo que te da poder fuera del sistema de deuda es en realidad una forma de libertad. Tu objetivo debe ser simple: reducir tu dependencia. Cuanto menos dependas de la deuda, menos control tendrás sobre ti. Cuando tus decisiones dejan de girar en torno a préstamos, intereses o pagos, recuperas el poder de elegir. Y esa elección en un mundo diseñado para endeudarte es un acto de rebelión silenciosa. La deuda global ya supera los límites de lo imaginable. No es solo un número en una hoja de cálculo, es una sombra gigantesca que se cierne sobre el futuro de la humanidad. Es la consecuencia acumulada de siglos de promesas incumplidas, de gobiernos que gastaron más de lo que tenían y de sociedades que confundieron el crédito con la prosperidad. Si no aprendemos, el destino será el mismo de siempre. Los imperios del pasado también creyeron que podían sostener su poder para siempre. Creyeron que la expansión infinita era posible, y cuando el peso de sus deudas se volvió insoportable, se derrumbaron. No fue el hambre, ni las guerras, ni los enemigos externos lo que los destruyó, sino su propia incapacidad para reconocer los límites. El mundo actual está más interconectado que nunca, y eso hace que la caída, si llega, tenga un alcance global. Pero también significa que tú tienes más poder que nunca para elegir cómo reaccionar. La diferencia entre quienes caen y quienes se adaptan está en el conocimiento. Entender cómo funciona la deuda, cómo se crean las crisis y quién se beneficia de ellas, te da la ventaja que antes solo tenían los poderosos. La deuda, al final, es una historia de promesas. Promesas de riqueza, de crecimiento, de seguridad. Pero toda promesa tiene un precio. Y el precio de esta era lo pagarán aquellos que sigan creyendo que nada puede cambiar. Tú, en cambio, puedes mirar la historia, reconocer el patrón y decidir salir del ciclo, porque el futuro no lo determinará la deuda, sino quienes comprendan su verdadera naturaleza. La deuda puede ser una prisión o una advertencia. Depende de ti si eliges seguir durmiendo dentro de ella o despertar y usar el conocimiento como tu forma más pura de libertad. Y así, después de recorrer siglos de historia, una cosa queda clara. La deuda no es solo una herramienta económica, es la columna invisible sobre la que se construye y se derrumba el poder. Todo lo que hemos visto, imperios, guerras, crisis y rescates, tiene un hilo en común: la promesa de un futuro que siempre parece estar hipotecado. Tú vives dentro de ese sistema, pero ahora lo entiendes mejor. Cada vez que escuches hablar de inflación, de tasas de interés o de déficits, sabrás que detrás de esas palabras hay una red de decisiones que moldean tu vida sin que te des cuenta. Y en ese conocimiento está tu poder. Porque el verdadero cambio no comienza con los gobiernos, ni con los bancos, ni con los mercados. Comienza contigo. Con la conciencia de que puedes pensar diferente, actuar diferente y construir una relación nueva con el dinero, con la riqueza y con la libertad. Cada acción informada es una semilla de independencia.
Cada pregunta que haces debilita el sistema que se alimenta del silencio. Por eso, si este video te hizo pensar, si sentiste que algo dentro de ti despertó, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete al canal para seguir explorando la historia oculta detrás del dinero, los imperios y las decisiones que mueven el mundo. Comparte este video con quienes creas que necesitan escuchar esta verdad. Ayúdame a que más personas entiendan cómo funciona el sistema que gobierna sus vidas, porque solo el conocimiento nos da poder. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu mente abierta. Este canal existe para eso, para que juntos aprendamos a ver más allá de lo evidente, para que comprendamos que detrás de cada número hay una historia, y detrás de cada historia una elección. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenmascarando las fuerzas invisibles que moldean el destino del mundo. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y la mente despierta,